Muchas gracias, Silvia. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Esli Reyes. Como Silvia mencionó, soy la supervisora de productos de educación para la salud y de diseminación aquí en el Centro Nacional para la Salud del Trabajador Agrícola. Es un gusto estar con ustedes y espero que juntos podamos aprender más acerca de la salud de nuestros trabajadores agrícolas y también de datos muy importantes que debemos tomar en cuenta al ofrecer nuestros servicios a esta población tan especial. Siguiente. En el día de hoy vamos a cubrir los siguientes objetivos. Vamos a entender cómo el programa de salud del migrante funciona y es fundado. Vamos también a identificar las características demográficas de los trabajadores agrícolas y discutir cómo la demografía y la cultura impactan el acceso a servicios de salud para esta población. También vamos a identificar los retos y barreras que son únicas para estos trabajadores. Y por último, vamos a describir los servicios provistos por el Programa de Salud del Migrante para la población de trabajadores agrícolas. Esperamos que al finalizar nuestro tiempo juntos en este seminario web, usted tenga un conocimiento fundamental sobre la salud de los trabajadores agrícolas, también los factores particulares y el acceso a los servicios de salud que impactan a esta población. Siguiente. Para aquellos que no estén familiarizados con NCFH, nosotros somos el Centro Nacional para la Salud del Trabajador Agrícola y somos una organización privada sin fines de lucro ubicados fuera de Austin en la ciudad de Buda, Texas. Nuestra misión es mejorar la salud de las familias de los trabajadores agrícolas y lo hacemos proporcionando programas, capacitaciones y asistencia técnica y recursos educacionales. Acabamos de celebrar nuestro 45 aniversario en el año 2020 y estamos muy orgullosos de poder servir a los 174 centros de salud para migrantes y comunitarios de nuestra red que brindan servicios de atención primaria a las familias y a los trabajadores agrícolas. Siguiente, por favor. Para iniciar este seminario, quisiera proveer una introducción a la campaña de acceso para el trabajador agrícola, que se lanzó en el 2015 como un esfuerzo conjunto de NCFH con la Asociación Nacional de Centros de Salud Comunitarios, conocido como NAC por sus siglas en inglés. Nosotros, juntos con el personal del centro de salud y otros defensores de los trabajadores agrícolas, sabíamos que se podía hacer más para aumentar el acceso a la atención médica de calidad para estos trabajadores, ¿verdad? En los Estados Unidos y también para sus familias. El resultado fue la campaña de acceso de trabajadores agrícolas 2020, que desde entonces ha pasado a llamarse Ag Worker Access Campaign en inglés. Y durante esta campaña hemos visto constantes aumentos en el número de trabajadores agrícolas atendidos en centros de salud comunitarios y para migrantes. Los datos más recientes del UDS, que es el Sistema Uniforme de Datos, muestran que hemos superado nuestra meta de mitad del camino de 1 millón de trabajadores agrícolas atendidos hasta el momento. Nuestro programa Aumento al Acceso de Cuidado, IAC, por sus siglas en inglés, fue el resultado de esta iniciativa y es un enfoque importante de las capacitaciones y entrenamientos actuales que brindamos como organización. Esperamos que todos los que estén viéndonos este día se sumen a esta iniciativa y por favor visiten nuestra página web para aprender más cómo participar. Siguiente. Bueno, pues para poder entender el programa de salud del migrante, dónde, cómo y cuándo comenzó, es muy importante echarle un vistazo a la historia que llevó a la creación de este programa. Vamos a empezar. Sabemos que los Estados Unidos han importado trabajadores agrícolas por mucho tiempo. Desde la creación de nuestra nación, los Estados Unidos, la agricultura y las pequeñas familias agrícolas fueron consideradas como componentes esenciales de la democracia. Entonces vamos a comenzar en los años 1850, como ven en su imagen. En estos años hubo mayores avances en la producción de cultivos. La producción comenzó a crecer y cada vez fue más grande. Adicionalmente con esto, mientras los cultivos crecían, las guerras causaron recortes laborales para trabajar en los campos de siembra. La demanda de labor de inmigrantes continuó
y cuando en el 1917 los Estados Unidos entraron en la Primera Guerra Mundial. En este momento se necesitaban trabajadores y en respuesta el Congreso pasó la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1917, la cual estaba en una base legal para importar a más de 70,000 trabajadores desde México. Este fue el primer programa de trabajadores visitantes en los Estados Unidos. Luego, cuando los Estados Unidos entraron nuevamente en la Segunda Guerra Mundial, los agricultores comerciales se enfrentaron con una gran demanda. De nuevo, el mismo problema. No tenían suficientes trabajadores, entonces los Estados Unidos llamaron a México nuevamente para compensar la falta de trabajadores, estableciendo la Ley Bracero de 1964, que vemos aquí en nuestra imagen. Y con esta ley se empleó un total de 5 millones de trabajadores mexicanos. Después, en el 1952, se estableció el programa H2. Este programa es similar a la ley Bracero, pero requirió una certificación de escasez de labor para importar a trabajadores de forma legal. Y es importante mencionar que este programa aún existe y ustedes pueden estar familiarizados y se llama el programa H2A, que estoy segura que muchos de nosotros hemos escuchado y vamos a mencionar más adelante en esta presentación. Para el año 1962, había muchos trabajadores agrícolas en el campo. Las condiciones de trabajo eran difíciles y creo que siguen siendo, ¿verdad? La paga era muy poca, había muy poco acceso de cuidado de salud. En ese entonces, el presidente John F. Kennedy firmó la Ley de Salud del Migrante, también conocida como la Ley de Salud Pública, sección 329, la cual autorizaba fondos para crear un pequeño número de centros de salud de migrantes para proveer servicios de cuidado primario y preventivo para la población de trabajadores agrícolas. Inicialmente, estos centros de salud servían únicamente a los trabajadores agrícolas, por lo que solo operaban durante las temporadas agrícolas o donde había este trabajo. Esto creó un sentimiento de preferencia al que estos centros solo trataban a los trabajadores dentro de las comunidades, pero no a la comunidad en general. Esto causó insatisfacción y la comunidad que no eran trabajadores también empezaron a pedir acceso a estos centros de salud. Y en respuesta a estos sentimientos o demandas, ¿verdad?, de la comunidad, el gobierno federal habilitó dinero para que los centros de salud que ya recibían dinero del programa de migrantes también sirvieran a las comunidades debajo la sección 330 de la Ley de Salud Pública. ¿Y esto qué se significaba? Que los centros de salud que recibían asistencia bajo las secciones 329 y 330 se vieron obligados a proveer servicios tanto a los trabajadores agrícolas como a toda la comunidad en general. Y esto, aunque algunos centros de salud han hecho un excelente trabajo manteniendo el enfoque de servir a ambas poblaciones, a los trabajadores agrícolas y la comunidad, otros se han visto abrumados y desafiados a mantener ese nivel de enfoque para llegar a la comunidad de trabajadores agrícolas. Este problema se ve un poco más agravado por los recursos limitados para proporcionar ya sea servicio de alcance, transportación, traducción y otros servicios necesarios para atender a esta población que, como sabemos, es difícil de alcanzar por la naturaleza de su trabajo o su movilidad. Entonces, en el año 1996, como vemos al final de nuestra imagen, el Congreso aprobó la Ley de Consolidación de Centros de Salud, que autorizó la consolidación de las secciones migrantes, que son las 329, las comunitarias, que son las 330, sin hogar, las 340, y de la Ley de Salud Pública bajo un solo paraguas, ¿verdad? Que son los programas de 330 que muchos de ustedes pueden estar familiarizados. Y bajo esta consolidación, el dinero de la salud de los inmigrantes se integró en el financiamiento de la salud comunitaria y con esto se amplió el alcance para incluir trabajadores agrícolas, también incluso los ancianos y discapacitados. Por último, la sección 330 de la Ley del Servicio de Salud Pública
define el programa del centro de salud como una oportunidad para que las organizaciones brinden servicios de atención médica a las poblaciones desatendidas y en necesidad. Y es así como esta historia que presentamos el día de hoy nos lleva hasta el presente, donde organizaciones como ustedes, centros de salud, ofrecen servicios necesarios a esta población que está en necesidad. Siguiente. Bueno, y ya vimos un poco de historia. Ahora vamos a definir qué es la agricultura. De acuerdo a la Administración de Recursos y Servicios de Salud, o HRSA por sus siglas en inglés, la agricultura involucra todo, desde preparar el suelo, sembrar, plantar, cultivar, recolectar, empacar y transportar. Cuando pensamos en la agricultura en todas sus ramas, esto incluye también la producción de cultivos, la producción animal y actividades de apoyo hacia la agricultura, solo por mencionar algunos. Siguiente, por favor. Ok, considerando esta definición, ahora vamos a ver la definición de los diferentes trabajadores agrícolas. Lo que ven en la diapositiva son las definiciones de trabajadores agrícolas según lo define la sección 330G de la Ley de Servicios de Salud Pública. Para iniciar, tenemos al trabajador migratorio, ¿verdad? Su principal empleo es la agricultura. Ellos han sido empleados en los últimos 24 meses o 2 años y han establecido un hogar temporal con el fin de trabajar en la agricultura. Ahora, en medio tenemos al trabajador temporal o estacional. El empleo principal es la agricultura, pero por temporadas. Y han estado empleados en los últimos 24 meses también, pero no son trabajadores migratorios porque no han establecido un hogar temporal para trabajar en la agricultura. Por último, tenemos trabajadores agrícolas, ancianos o discapacitados. Ellos son ex trabajadores agrícolas migratorios que no pueden trabajar en la agricultura ya debido a su edad o su discapacidad. Algo que tenemos que tomar en cuenta cuando vemos las definiciones de los trabajadores agrícolas es que ellos y sus familiares reciben la misma clasificación. Por ejemplo, si un trabajador temporal va y recibe ayuda en un centro de salud, él y toda su familia son clasificados como trabajadores temporales. Siguiente, por favor. Una excelente manera de comprender la población de trabajadores agrícolas es echarle un vistazo a los datos demográficos más recientes sobre esta población. Los datos sobre trabajadores agrícolas que vamos a presentar el día de hoy provienen de la Encuesta Nacional de Trabajadores Agrícolas, o NOS, por sus siglas en inglés, relacionados con la demografía, con el empleo y las características de salud. Esta encuesta se lleva a cabo cada año y es una encuesta que es proveída al campo al azar. Los resultados no se publican todos los años y los datos que voy a presentar al siguiente son de la encuesta del año 2017 al 2018. Siguiente, por favor. Ahora vamos a comenzar con algunos datos demográficos generales, con la edad. El trabajador agrícola promedio tiene 43 años y 68% de esta población está entre los 25 y 54 años. En cuanto al género, el 69% son hombres, el 31% son mujeres. En cuanto a la etnia o raza, el 77% de los trabajadores agrícolas se identifican como hispanos. Entre los trabajadores agrícolas que nacieron en este país, en Estados Unidos, el 30% se identifica a sí mismo también como hispano. En cuanto a sus dependientes, más de la mitad de los trabajadores agrícolas están casados y la mitad exactamente de los trabajadores agrícolas son padres, tienen hijos. Siguiente, por favor. En cuanto a sus ingresos, el 71% de los trabajadores agrícolas ganan por debajo del nivel de pobreza, que son ingresos anuales inferiores a $30,000 por año. En cuanto a la educación, el nivel educativo promedio es 9º grado.
alrededor de 35% completó el sexto grado o menos. Alrededor del 18% completó el grado 7, 8 o 9. Del 31% el grado 10, 11 o 12. Y el 12% completó alguna educación más allá de la escuela secundaria o high school, como es conocido comúnmente aquí. En cuanto al lenguaje, el español y inglés son los idiomas principales. El 65% de los trabajadores agrícolas prefieren el español como su idioma de habla, mientras que el 27% prefiere el inglés. Y entre los trabajadores nacidos en México y en Centroamérica, casi todos, un 93%, informaron que el español era su idioma principal. Es importante notar aquí que aunque el español y el inglés son los idiomas de lenguaje primario para esta población, también hay que considerar que hay otros idiomas indígenas que representan a esta misma población. Y en cuanto al uso del sistema de salud, el 71% de los trabajadores agrícolas utilizaron servicios de atención médica en los Estados Unidos en los últimos 2 años. De estos, el 26% pagó los servicios de su bolsillo o por su cuenta. El 16% los pagaron con seguro médico, ya sea personal o familiar. El 24% usó Medicaid o Medicare y al 11% no se le cobró, al 11% no se le cobró su visita. Siguiente, por favor. Bueno, cuando se trata del empleo, todos sabemos que el trabajo agrícola no es estable, depende de la temporada, el clima y las demandas del mercado. El trabajo durante todo el año no siempre es posible para esta población de acuerdo a su naturaleza, ¿verdad? Sabemos que son impactados por las estaciones del año, ya sea invierno, verano, la producción de cultivos y el clima. Por lo general, un 89% de los trabajadores agrícolas son empleados directamente por los productores o por las empresas empacadoras, con un pequeño porcentaje de un 11% que son empleados por contratistas de mano de obra. Es importante recordar que los trabajadores no tienen que estar empleados en la agricultura cuando buscan atención en un centro de salud, pero se pueden identificar como trabajadores agrícolas si por lo menos han estado empleados en la agricultura en cualquier momento o límite de tiempo en los últimos 2 años. Vamos a empezar de acuerdo a las horas laborales. Las horas de los trabajadores se adaptan a los cultivos y por lo tanto se pagan por diferentes métodos. El 42% trabaja más de 8 horas al día y en promedio los trabajadores trabajan 35 semanas del año en agricultura, 6 semanas en trabajos que no están relacionados con la agricultura, 9 semanas pasan desempleados en los Estados Unidos y un promedio de 2 semanas se la pasan fuera de los Estados Unidos, ya sea trabajando o de visita. Cuando vemos los patrones de migración, el 13% de los trabajadores agrícolas son migratorios. El 87% de los trabajadores agrícolas son temporales o estacionales. De esos trabajadores agrícolas migratorios, el 47% eran nacionales de Estados Unidos, el 42% internacionales y el 11% habían estado en los Estados Unidos por menos de 1 año. En cuanto al tipo de trabajo que ellos hacen, el 41% trabaja con frutas o frutos secos, el 20% trabaja con verduras y el 22% trabaja en lo que es la horticultura. Y por último, como vemos aquí, acerca de su vivienda. El 26% vive en una vivienda hacinada o amontonada, donde más de un trabajador comparte la misma habitación y el 11% vive en la granja proveída por su empleador actual. Siguiente, por favor. Bueno, pues después de ver todas estas datos y características de nuestra encuesta, aprendamos acerca de las condiciones de trabajo que nuestros trabajadores agrícolas enfrentan en su vida diaria. Sabemos que la disponibilidad de trabajo depende de la temporada, del clima y las demandas del mercado.
El horario puede extenderse. Algunos trabajadores trabajan temprano en la mañana hasta la noche o hacerse todos los días en lugar de 5 veces por semana. Los ingresos varían, pueden ser pagados por hora, por pieza o peso, o algunos son salario. El 86% de los hogares de los trabajadores agrícolas no han recibido un beneficio de un programa basado en las necesidades en los últimos 2 años. Y esas estadísticas, de nuevo, quiero mencionar que vienen de la misma encuesta, no es del 2018. Siguiente, por favor. Vamos ahora a enfocarnos en las condiciones de vivienda. Conseguir una vivienda adecuada, accesible, que ellos se sientan segura, ha sido por muchos años y sigue siendo una lucha constante para los trabajadores migratorios y de temporada, ¿verdad? Vamos a empezar viendo las viviendas que son proporcionadas por el empleador. Solo un pequeño porcentaje, alrededor de un 11% de los trabajadores agrícolas pueden tener vivienda provista por su empleador. Y es muy frecuente que este es el caso de los trabajadores migratorios, dado a que viajan por trabajo y tradicionalmente son recibidos por los empleadores, estableciendo campos de viviendas ahí mismo, en el trabajo o en los cultivos que están haciendo. Y hablando un poquito más con estos empleadores, ellos han reconocido que la falta de vivienda es un problema grave, ¿verdad? Y también que a ellos les ha faltado incentivos para proporcionar viviendas a los trabajadores por parte ya sea del gobierno, por parte de las leyes locales, que lo hacen un poco más difícil. Y dado también que la construcción y el mantenimiento de estos campos de vivienda son costosos, especialmente si solo se ocupan durante una corta temporada, muchas veces suelen ser deficientes o a sus ojos no valer la pena. Si tenemos ahora la vivienda de alquiler o de renta. La mayoría de los trabajadores agrícolas no tienen viviendas proporcionadas por sus empleadores y muy frecuentemente ellos necesitan salir y buscar una vivienda donde estar mientras trabajan. A nivel nacional, la mitad o el 50% de los trabajadores reportan rentar una vivienda. Sin embargo, es posible que la mayoría de los trabajadores sea un poco más difícil, una, porque puede que no haya suficientes unidades de renta disponibles en el área o donde tienen sus granjas, o que también no puedan proporcionar depósitos, clasificar en verificaciones de crédito o hacer compromisos de alquiler a largo plazo. Recordemos que muchos de ellos solo trabajan por diferentes temporadas al año. Y esto hace que los trabajadores luchen o sea más difícil que ellos encuentren lugares para vivir, especialmente en estas áreas rurales donde ya sabemos que las viviendas son limitadas, y esto hace que algunos de ellos terminan compartiendo propiedades de alquiler con otros que trabajan en la misma granja para que sea más accesible. Y pues vamos a hablar más adelante de los riesgos que esto representa también. Ahora vamos a hablar de la vivienda privada. El 35%, más o menos un tercio, de los trabajadores agrícolas tienen su propia vivienda privada. Este suele ser el caso de los trabajadores de temporada o estacionales. La vivienda privada no está sujeta a la regulación federal, es importante notar, por lo que lo que está disponible para estos trabajadores suele ser muchas veces deficiente y más costoso de lo normal. Y muy a menudo también vemos trabajadores que, de nuevo, prefieren vivir juntos con otros familiares y parientes. Y pues ahora si pensamos acerca del COVID-19, esto dificulta la cuarentena y la práctica de las recomendaciones de distanciamiento físico. Y por último tenemos otro tipo de vivienda, ¿verdad? En ausencia de vivienda, los trabajadores agrícolas se pueden ver obligados a dormir en lugares que no son comunes o convencionales. Pueden ser en tiendas de campaña, en automóviles, en trincheras o campos abiertos, que bueno, todos podemos imaginarlos, los riesgos que esto puede implicar para ellos. Y por último, recordemos que el trabajo migratorio es importante, como lo vimos desde la historia, para el sector agrícola, que a su vez es una parte importante de la economía de nuestro país en general.
Y está claro que se deben tomar medidas para ayudar a los trabajadores agrícolas migrantes a encontrar soluciones a sus necesidades de viviendas y viviendas que sean seguras para ellos y para sus familias también. Siguiente, por favor. Bueno, como se mencionó en la diapositiva anterior, am, gran parte de las viviendas disponibles para esos trabajadores son deficientes, abarrotadas, amontonadas, antihigiénicas, por lo que esto aumenta los riesgos para su salud. Algunas enfermedades reportadas relacionadas también con la vivienda incluyen infecciones del tracto urinario o parásitos intestinales, condiciones en la piel, condiciones respiratorias, enfermedades infecciosas. Y bueno, una vez más, las viviendas abarrotadas dificultan la práctica de recomendaciones ahora con el COVID-19, ya sea de distanciamiento social. Esto también hace que ellos corran un mayor riesgo de infectarse, ¿verdad? E infectar a sus familias con este virus, ya sea el COVID-19, la gripa, la influenza, etcétera. Bueno, y vamos a tomarnos un tiempo para todos los que nos están viendo. Además de, cuando pensamos en la vivienda, además de los desafíos que acabamos de mencionar relacionados con la vivienda para esos trabajadores, ¿cuáles son algunos de los desafíos que su centro de salud ha enfrentado o identificado en medio de la pandemia? Si tiene alguna opinión o comentario, por favor, siéntase libre de mandarlo a través de nuestra cajita de chat. Vamos a darnos unos cuantos segundos para ver si alguien gusta compartir. Claro, gracias Gladys. La transportación en centros de salud es un problema, ¿verdad? Normalmente estos campos están lejos, ¿verdad? De los centros de salud donde pueden ellos acudir a acceso. Muy bien. Otras respuestas que hemos escuchado en los otros seminarios es un poco de desconfianza que pueden tener a procesos de salud, ¿verdad? O incluso también pueden tener dificultad al acceso de equipo de protección, etcétera. No veo otras respuestas, así que vamos a continuar aprendiendo. Siguiente, por favor. Ok, ahora pasemos a los patrones tradicionales de migración en los trabajadores agrícolas. Aquí vemos 3 y vamos a empezar con el circuito restringido. Estos trabajadores agrícolas siguen cultivos que están localizados en un área y normalmente están centrados alrededor de una base de operaciones o donde ellos están trabajando. Se trasladan al trabajo, pero vuelven a casa con frecuencia. Cuando pensamos en esta tendencia, podemos pensar en los trabajadores estacionales o temporales, ¿verdad? 87% de ellos están localizados en una área. Normalmente ellos trabajan dentro de 75 millas de su hogar y cruzan, por ejemplo, menos la frontera, y muchos de ellos se dedican a otros trabajos industriales durante la temporada baja o cuando no están trabajando en lo que es la agricultura. El siguiente que vemos aquí es de punto a punto. Esos trabajadores agrícolas se alejan de su casa durante largos periodos de tiempo. Frecuentemente regresan al mismo lugar de trabajo durante varios años. Es muy común porque se van por largos periodos que lleven también con ellos a su familia. ¿Qué se nos viene a la mente? Tal vez los trabajadores migratorios, ¿verdad? Porque sabemos que últimamente el número ha disminuido significativamente. Esto se basa en los datos de NOS, creo que es un alrededor de 13%, y este 13% sí excluye a los trabajadores H2A. Pensemos cuando hablamos de los trabajadores, ellos son todos migratorios y representan del 10 al 15% de la fuerza laboral agrícola a nivel nacional. Y por último, tenemos la tendencia de migración nomádica o los nómadas. Y esos trabajadores agrícolas viajan a donde sea que ellos encuentren un empleo o un trabajo. Por lo general, ellos no saben cuándo o hacia dónde se trasladarán. Hay una oportunidad de tener ingresos y se trasladan hacia allá. Generalmente, basados en la misma encuesta, son hombres solteros,
jóvenes y nacidos en el extranjero. Es por eso que cuando pensamos en el programa de H2O, la mayoría son hombres que viajan solos. H2A, perdón. Muy bien. Siguiente. Ahora vamos a ver un poco más de los riesgos ocupacionales. Siguiente, por favor. La agricultura se clasifica como una de las 3 ocupaciones más peligrosas de la nación. En el 2019, 573 trabajadores murieron por lesiones relacionadas con su trabajo. Los trabajadores inmigrantes a menudo son vulnerables a lo que es el tráfico laboral, donde su empleador lamentablemente puede controlar el movimiento de ellos a través de amenazas, abuso físico, servidumbre por deudas u otros medios. Y es importante mencionar que la agricultura tuvo el segundo número más alto de casos de tráfico laboral reportados en Estados Unidos en el año 2015. Si pensamos de nuevo en el COVID-19, esto representa también para ellos un mayor riesgo de enfermedades ahora como trabajadores esenciales, ¿verdad? Especialmente cuando pensamos en el COVID-19. Siguiente, por favor. Muchas de las lesiones ocupacionales que enfrentan los trabajadores están relacionados con con el tipo específico de trabajo que ellos hacen. Podemos pensar que tienen lesiones y trastornos musculoesqueléticos, puede ser el síndrome del túnel carpiano, los hombros pinchados, torceduras, esguinces, trastornos de la espalda baja. Pensamos en enfermedades que afectan sus músculos. Esto puede ser debido a el movimiento repetitivo y el levantamiento de objetos pesados que pueden causar este dolor, artritis y otros problemas de salud. Los movimientos continuos que hacen los trabajadores pueden contribuir a que son comunes, perdón, estos movimientos que pueden hacer si pensamos, ¿qué es lo que los está poniendo en riesgo? Bueno, puede ser agacharse, picotear, cargar, lo que es el levantamiento. Si ellos manejan equipo de trabajo pesado, pueden caerse de alguna escalera, incluso de algunos de los camiones de carga, etcétera. Y otros riesgos se relacionan con la forma en la que se establece el trabajo en general de ellos. Incluye también el estar al aire libre todos los días, ¿verdad? El clima juega un papel muy importante y definitivamente puede contribuir al estrés por calor, la deshidratación o al contrario, ¿verdad? Si es un lugar muy frío y están sudando, eso también puede afectarles y también corren el riesgo de sufrir mordeduras de insectos, roedores, incluyendo serpientes. Y, y algo que tenemos que reconocer hablando acerca de los datos, ¿verdad? Es que la práctica de salarios versus pago por hora alienta a las personas a trabajar más tiempo, más duro y más rápido sin interrupciones para poder ganar más, lo que definitivamente pone más esfuerzo en su cuerpo y los puede definitivamente también afectar su salud. Y pues más allá del impacto físico esperado, cuando los trabajadores tienen que trabajar más, suele que no tomen su tiempo para cuidarse mientras trabajan, es decir, que si se sienten mal, ellos no acuden a un doctor o a un centro médico, tal vez tengan diabetes y por estar trabajando la pueden ignorar y con esta afectar su automanejo también. Cuando pensamos en los riesgos relacionados con las maquinarias y herramientas que usan, si ponemos a pensar, ellos usan tractores, máquinas que son grandes, las cuales pueden causarles accidentes de silo, algunos laceraciones, lesiones por aplastamiento e incluso puede ser lo que es la muerte. Siguiente, por favor. Bueno, entonces aquí llegamos a lo que son los riesgos ambientales. Estos son algunos de los problemas asociados con la sanitación del campo, la exposición a pesticidas y los riesgos ambientales asociados con su trabajo.
Como mencionamos anteriormente, el trabajador agrícola requiere trabajo agachándose, escalando, transportando cargas pesadas, trabajando la tierra y teniendo contacto directo con las plantas. Y este contacto con las plantas, si pensamos, pone a los trabajadores agrícolas en riesgo de exposición a lo que son los pesticidas y fertilizantes químicos que se usan para cultivar estas plantas. Y si pensamos en algunas plantas, como el tabaco y las fresas, ellas liberan sustancias químicas que son tóxicas para los humanos o que pueden causar reacciones alérgicas graves como dermatitis, etcétera. Y además hay informes de anécdotas de trabajadores que recurren a lugares de riego o a estanques cuando no hay agua potable que beber y es fácil para ellos por la sed que tienen tomar o bañarse. Y lamentablemente los pesticidas y fertilizantes químicos y otros desechos orgánicos contaminan esta agua y pueden provocar enfermedades en las que lo toman o ya sea se bañan, como puede ser conjuntivitis, enfermedades intestinales, incluso hasta cáncer. También se ha reportado lo que es la infertilidad, defectos de nacimiento, retrasos en el desarrollo, trastornos neurológicos, etcétera. Y es importante mencionar también que todas estas enfermedades pueden ser diagnosticadas erróneamente porque muchas de esas tienen síntomas comunes y puede que pase el tiempo y cuando se diagnostiquen ya sea demasiado tarde. La Agencia de Protección Ambiental o EPA, por sus siglas en inglés, estima entre 10,000 y 20,000 trabajadores agrícolas envenenados al año. Esa es una cifra muy grande y debe de ser alarmante para todos. Y también cabe mencionar que cuando un trabajador tiene acceso a estas aguas o a los fertilizantes, muchas veces si vive con su familia puede llevar con ellos este riesgo para ellos también y también hacerlos que estén en riesgo de desarrollar estas enfermedades o de ser infectados. Siguiente. Bueno, para abordar algunos de los riesgos laborales, la Administración de Salud y Seguridad Laboral, OSHA, por sus siglas en inglés, ha establecido normas o leyes que exigen que los empleadores agrícolas de 11 o más trabajadores proporcionen lo que es agua potable, instalaciones para lavarse las manos y baños para sus empleadores. Sin embargo, es importante mencionar que si la granja tiene menos de 11, o sea, 10 o menos trabajadores, ellos no tienen que seguir estos requisitos. Aquí en su pantalla ustedes ven 3 leyes o regulaciones específicas para los trabajadores agrícolas. La primera, el Departamento de Trabajo implementó la Ley de Protección de Trabajadores Agrícolas Migratorios y de Temporada, y esta ley lo que hace es que establece los derechos de los trabajadores agrícolas y las pautas que se deben seguir los contratistas laborales. La siguiente fue hecha por OSHA y es la Ley de Sanitación del Campo. Y esta se aplica en todos los estados y se requiere disponibilidad de agua potable e instalaciones sanitarias. La siguiente es lo hizo la Agencia de Protección Ambiental, que es la Ley de Protección del Trabajador. Y esta ley federal fue diseñada para reducir el envenenamiento por pesticidas y esto lo que hace es que requiere que estas granjas o los empleadores reciban entrenamiento en seguridad, que ellos notifiquen a los empleados en las aplicaciones de pesticidas, que usen el equipo de protección personal para sus empleados y que tengan intervalos de entrada restringida después de la aplicación de estos pesticidas para proteger a sus mismos trabajadores. Y es importante recordar que la aplicación de estas leyes depende del tamaño de la granja. De nuevo, si son 10 o menos, ellos no tienen que seguir y ahí es donde vemos la conexión cómo pueden estar expuestos, que ya mencioné, a los diferentes tipos de fertilizantes o aguas contaminadas. Siguiente, por favor.
Y bueno, los trabajadores agrícolas están excluidos de los siguientes derechos laborales. El primero es el derecho a organizarse y negociar colectivamente bajo la Nacional de las Relaciones Laborales. O sea, ellos no tienen derecho tampoco a pagos de horas extras en virtud de la Ley de Normas Laborales Justas, con excepción de California en el 2016. Y lamentablemente solo están cubiertos por 7 leyes de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, o OSHA. Ya ha habido algunas mejoras en algunos estados. Por ejemplo, como mencioné, en California, el gobernador Jay Brown presentó un proyecto de ley en el 2016 que ampliará cuando los trabajadores agrícolas tengan derecho a un mejor pago de horas extras, y ese es el primer y único estado de la nación en otorgar pago de horas extras a los trabajadores agrícolas. También en California se firmó un acuerdo histórico en 1975 que otorgó a los trabajadores agrícolas el derecho a organizarse. Sin embargo, aunque esto está pasando en este estado, ese no es el caso en la mayoría de los otros estados. Eso significa que los trabajadores agrícolas tienen menos protección y un mayor riesgo, ¿verdad? Y es mayor que otros grupos laborales y corren un riesgo también a trato ilegal e injusto, lesiones, condiciones insalubres, estafas y muchos otros riesgos. Siguiente, por favor. Ahora que tenemos una comprensión de las características generales de la población, las condiciones de vivienda, de vida, de empleo y algunas de las protecciones o leyes y las faltas de ellas. Hablemos sobre las condiciones médicas que comúnmente experimenta esta población, así como sus barreras para acceder a la atención de salud. Siguiente, por favor. Diferentes investigaciones indican que los trabajadores agrícolas tienen unas tasas más bajas de enfermedades crónicas en comparación a la población general, pero esto puede ser debido a que muchos de ellos tienen problemas que no han sido diagnosticados o ellos no lo han reportado. Las condiciones crónicas comunes en esta población incluyen lo que es la diabetes, la obesidad, la hipertensión y trastornos crónicos respiratorios y musculoesqueléticos. El principal desafío para un trabajador agrícola, que es un paciente con una enfermedad crónica, especialmente uno que está migrando de lugar a lugar, es la continuidad de atención y el autocuidado. No está en una sola área, ¿verdad? Tiene que cambiarse y eso lo puede hacer difícil para ellos para manejar estas condiciones. Siguiente, por favor. Ahora hablemos de la salud mental. Definitivamente también es una preocupación entre estos trabajadores. Los factores que afectan la salud mental incluyen, pues viajan muchas veces solos, hay una separación familiar, falta de apoyo de parientes, de sus círculos sociales, falta de cuidado infantil adecuado, muchas veces los tienen que dejar, falta de programas adecuados de educación, nutrición para los niños donde están trabajando, inseguridad alimentaria. Es importante tener en cuenta que cuando se considera ahora COVID-19, los bancos de alimentos han experimentado un aumento en los clientes que están pidiendo estos recursos. Lamentablemente no siempre están disponibles para estas poblaciones por los lugares remotos que ellos están. Y bueno, cuando pensamos de dónde vienen nuestros trabajadores, podemos pensar que ellos pueden estar indispuestos a hablar sobre problemas de salud mental debido a barreras culturales o a estigma de estas enfermedades, ¿verdad? O condiciones. Y así se puede mostrar lo que es lo que es la ansiedad, lo que es la depresión. Podemos ver que muchos de ellos recurren a abuso de sustancias, violencia doméstica, trastorno de estrés postraumático, etc. Siguiente, por favor. Muy bien. A continuación hablaremos sobre las barreras que enfrentan los trabajadores agrícolas en relación con el acceso a la atención médica. La movilidad y los días largos
donde que ellos trabajan, sabemos que amenazan a su salud y representan una barrera importante para que ellos puedan acceder a su atención médica. Como he señalado anteriormente, muchos trabajadores agrícolas tienen ingresos familiares totales por niveles de la pobreza federal. Lo que esto hace es que pone al trabajador en la situación de tener que elegir entre pagar una atención médica o cumplir o cubrir sus necesidades esenciales y de su familia. Muchos trabajadores pues no cuentan con un seguro de salud, lo que los obliga a buscar atención médica solo cuando es absolutamente necesario y lamentablemente muchas veces es muy tarde. La atención preventiva puede ser no una prioridad debido a que ellos tienen que manejar dónde gastar su dinero. Y debido a los beneficios limitados que reciben los trabajadores, por ejemplo, cuando pensamos en la licencia por enfermedad o sick leave, muchas veces no es una opción o sus empleadores no lo proveen, lo que hace que ellos tengan que decidir si visitan un doctor, están perdiendo su pago o su día de trabajo o horas y eso puede también afectar su economía. Una de las barreras reportadas comúnmente es lo que es el idioma. Y como vimos en los datos de la demografía, se estima que el 65% de ellos prefieren el español como su idioma y por lo tanto pueden tener problemas en comunicarse, depende del estado donde estén, con lo que es el personal de salud, ¿verdad? Que los está atendiendo. Y es importante que muchos de ellos, aunque hablen en español, pueden tener bajos niveles de alfabetización, incluso en su propio idioma, lo que puede hacer que diferentes, ya sean recetas o instrucciones, sean en español, pero ellos no puedan entenderlo porque no están en un idioma simple y fácil de comprender. Y bueno, los trabajadores muy frecuentemente no están familiarizados con el sistema de atención médica en los Estados Unidos, por lo tanto puede ser más difícil de navegar. Si nos podemos a pensar, incluso las personas que nacieron en Estados Unidos pueden tener dificultad de navegarlo y saber cuáles son los procesos o los pasos para obtener el cuidado. También podemos pensar, como mencionaron en el chat hace algunos minutos, la falta de transporte. Ellos viven en zonas rurales sin sistema de transporte masivo que los lleve, ¿verdad?, a estos centros de salud o clínicas. Y debido, pues, a la cuarentena y a la reducción del personal, ya sea los centros de salud o incluso los servicios de transporte pueden ser reducidos. Entonces, esto está limitando también el acceso a esta población. Siguiente, por favor. Muy bien, cuando vemos la barrera, las barreras a nivel de sistemas, podemos ver que esto incluye políticas laborales, que incluye la falta de tiempo pagado, sick leave, ya sea por enfermedad, o incluso time off o tiempo libre, barreras de la comunidad y en el lugar de trabajo, sitios de atención médica limitadas, sistemas de inmigración o amenazas a deportación, etcétera. Solo por mencionar unos de estas barreras a nivel más grande, que es el de sistemas. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿cómo se prestan los servicios de salud a la población de trabajadores agrícolas? ¿Qué es lo que se puede hacer para mitigar todos estos retos? Siguiente, por favor. Bueno, los centros que reciben fondos federales 330 de la Ley de Salud Pública para brindar estos servicios a las personas de comunidad y 330G, que específicamente proveen para la población de trabajadores agrícolas, migratorios y de temporada, ¿verdad? Y si bien el tamaño y la extensión de los servicios varía según el centro, la mayoría de estos brinda atención integral dentro de sus redes y normalmente si lo que necesitan los trabajadores no está disponible, normalmente ellos son referidos a un centro más grande en su misma red. Pero como regla general, cuanto mayor sea el presupuesto, más completos son los servicios que pueden ofrecer estos centros de salud, pero como mínimo tienen que ofrecer los siguientes servicios: servicios de atención primaria, servicios preventivos, servicios de emergencia, servicios de farmacia y servicios auxiliares. Así que cualquiera que nosotros encontremos que están cubiertos por 330G, tienen que ofrecer los servicios mencionados. Siguiente, por favor.
Ahora, los servicios de alcance y habilitación son importantes, de hecho son críticos para esta población, especialmente para aquellos que son trabajadores migratorios y temporales y ayudan a aumentar el acceso a la atención. Como discutimos anteriormente, los trabajadores agrícolas enfrentan muchos desafíos para acceder a los servicios de atención primaria. Ah, de nuevo mencionamos la falta de transporte, la falta de entender las cosas a su idioma, y lo que hacen estos servicios es garantizar que, que los trabajadores agrícolas y sus familias tengan el acceso y también tengan la información para que puedan compartir con aquellos que lamentablemente nunca han recibido atención médica o escuchado de los servicios disponibles para ellos. Siguiente, por favor. Bueno, ahora abordando los retos de prestación de servicios en sistemas organizacionales. Cuando pensamos en las políticas, procedimientos y guías prácticas de un centro de salud, es importante que los centros de salud tengan en cuenta si la demanda excede la capacidad. ¿Y cómo pueden hacer eso? Por ejemplo, en cuanto a los tiempos de espera. ¿Qué tan largos son los tiempos de espera? ¿Pueden los trabajadores agrícolas esperar tanto tiempo aún perdiendo, por ejemplo, un pago? ¿Se necesita más capacidad? ¿Cuáles son sus horas de operación? Etcétera. Solo por mencionar algunos. Siguiente, por favor. ¿Y qué sobre la continuidad de cuidado? La continuidad del cuidado es uno de los mayores desafíos para garantizar un cuidado médico de calidad para estos trabajadores, como lo mencionamos. Incluso cuando muchos de ellos regresan a la misma área año tras año, es difícil porque pueden tener un doctor o una clínica, se van, regresan y pueden que no recuerden los medicamentos que están utilizando. Y todas estas cosas entran en juego y debemos pensar en formas que podemos ayudar con eso y ayudarlos a tener una vida más saludable. Ellos se están moviendo, están cambiando de servicios, ¿verdad? Y una de las formas que centros de salud están implementando es ayudándolos a tener un manejo de casos. Sabemos que el manejo adecuado puede ayudar a prevenir la interrupción del tratamiento de enfermedades, ¿verdad? Y puede evitar diagnósticos erróneos que pueden ocurrir en la nueva ubicación o incluso reducir la posibilidad que el paciente se medique en exceso. Y lo que esto ayuda es que centros de salud están manejando los casos y los pueden tener disponibles cuando los trabajadores regresen a esta misma área. También ellos están ayudando con educarlos acerca del automanejo y la importancia de ellos cuidarse a sí mismos, por ejemplo, cuando tienen enfermedades crónicas como lo es la diabetes. Siguiente, por favor. Bueno, y esto vamos a concluye lo que es la introducción de la salud de trabajadores agrícolas, y muy brevemente voy a mencionar algunos recursos que tenemos. El primero es el Programa de Aumento de Acceso de Atención para Trabajadores Agrícolas, o ISC, y las oportunidades de capacitación asociadas. Estas se lanzaron en colaboración con la campaña que mencionamos de accesos a trabajadores agrícolas para ayudar al personal de los centros de salud comunitario y del migrante a identificar e informar con precisión a sus pacientes trabajadores agrícolas. Y esto, lo que hace este programa es que provee capacitación y entrenamientos a lo que son centros de salud, y como resultado, muchos de ellos han logrado que los números reportados en UDS han subido en esta red, han subido a más que son diseñados y han sido atendidos últimamente. Es importante, si usted quiere aprender más acerca de esto y de las dos colaboraciones educativas, que es IAC Core y IAC Plus, que visite nuestra página de internet para aprender acerca más de cómo agregarse a lo que es este programa. Siguiente, por favor. Quisiéramos mencionar que también nuestra organización tiene una grande gama de recursos disponibles para ustedes. Tenemos estimados de población, hojas informativas, recursos en inglés y en español. De nuevo, les invitamos a que nos visiten y tengan acceso a todo esto para ustedes y también para sus pacientes. Siguiente, por favor.
NCFH también tiene información específica de COVID-19 en inglés y en español, e incluso en algunos otros idiomas indígenas. También tenemos otro gran recurso, que es nuestra línea de ayuda Una Voz para la Salud, que está disponible de lunes al viernes. En nuestra página de internet van a estar compartiéndolo por chat, los links y el número de teléfono que pueden ustedes acceder. Siguiente, por favor. También los animamos a suscribirse a los boletines informativos. Este es el NCFH News, que se manda una vez por mes, y al boletín de Sol a Sol, que se manda cada 2 semanas. Siguiente, por favor. Nos gusta mencionar también que NCFH forma parte de la Red de Salud de Trabajadores Agrícolas en cooperación con HERSA, y somos el total de 6 organizaciones que nos dedicamos a proveer entrenamiento y capacitación a centros de salud para trabajadores agrícolas o migratorios. Siguiente, por favor. Por último, los invitamos a conectarse con NCFH, ya sea por Facebook, por Twitter, por Instagram, YouTube, en LinkedIn. Y así puedan tener más acceso a todos nuestros acontecimientos. Siguiente, por favor. Y por último, queremos anunciarles a todos que reserven la fecha. El Foro de Salud de los Trabajadores Agrícolas del Medio Oeste va a pasar muy pronto, del 28 al 30 de marzo de 2022 en Austin, Texas. La registración y el link va a estar enviado ahorita por el chat, donde ustedes pueden checar, pueden inscribirse, ustedes y a todos sus colegas. Y para finalizar, siguiente, por favor. Les queremos dar las gracias a todos. Esto concluye esta parte de este seminario web. Esperamos que hayan aprendido. Para aquellos de ustedes que se unen en vivo, se pueden quedar algunos minutos si usted tiene algunas preguntas. Y para aquellos de ustedes que ven la grabación, esto concluye la sesión. Muchísimas gracias por su tiempo y por su atención.